Esa noche, el calor andaluz se pegaba a la piel como un susurro húmedo. Las cigarras no callaban ni un segundo, y el ventilador del techo giraba perezoso, incapaz de traer alivio. Me llamo Lucía Romero, tengo 25 años, y hace 2 semanas regresé a Ronda, el pueblo donde nací, tras casi 7 años viviendo en Madrid. Volví porque necesitaba espacio. Aire. Y porque papá me lo pidió con una voz que, por primera vez, sonaba diferente, cansada. Después de la muerte de mamá, 5 años atrás, papá había cambiado. Se volvió más silencioso, más introvertido. No salía casi nunca de casa. Y aunque hablábamos cada semana por teléfono, notaba en sus pausas una tristeza más espesa que las palabras. Así que cuando me llamó y me dijo, quizás deberías venir un tiempo, no dudé. Algo pasaba. Algo no dicho. La casa familiar, blanca con tejas rojas y balcones de hierro forjado, estaba igual que siempre. Los geranios seguían en las ventanas. El suelo de azulejo frío. Pero el ambiente estaba cargado de recuerdos y de algo más. Una energía silenciosa, como si las paredes contuvieran secretos sin nombre. Papá me recibió con un abrazo torpe, prolongado más de lo necesario. Su barba canosa me rozó la mejilla. Llevaba una camisa blanca abierta en el cuello y pantalones de lino. Lo miré bien por primera vez, había envejecido. Pero sus ojos seguían teniendo ese brillo melancólico que siempre me inquietaba. Ese mismo día, me instalé en la antigua habitación de mi madre. Me sentía como una extraña. Como si el tiempo me hubiera excluido del relato familiar. Pasaron 3 días sin mucho movimiento. Cocinábamos en silencio, paseábamos por los olivares cercanos, hablábamos de cosas neutras. Pero yo notaba las miradas de papá. A veces, demasiado largas. A veces, como si quisiera decir algo y se lo tragara antes de tiempo. Una noche, sin poder dormir, salí a tomar agua. Al pasar junto a la escalera del desván, escuché un crujido. Una tabla vieja. Me acerqué. La puerta del desván estaba entreabierta, y una tenue luz titilaba en el interior. Subí despacio. Y ahí estaba él. Papá, arrodillado frente a una vieja maleta de cuero, con los ojos perdidos entre papeles amarillentos. No me oyó subir. Lo observé por unos segundos. Su espalda, más encorvada. Sus manos grandes, nerviosas. Tosí, suavemente. Se sobresaltó. Lucía, no deberías estar aquí. ¿Qué es eso, papá? Pregunté bajito, bajando los últimos peldaños. ¿Es de mamá? Él cerró la maleta de golpe, pero fue tarde. Alcancé a ver una fotografía antigua, una mujer, mi madre o quizás mi abuela, con un vestido de encaje rojo, muy ajustado, que dejaba los hombros descubiertos. Sostenía una máscara en la mano. Detrás de ella, un hombre en sombra. No es lo que crees, dijo papá, evitando mirarme. Entonces explícame. Silencio. Después, suspiró y se sentó en el viejo sillón del rincón. Lo seguí. Me senté frente a él, cruzando las piernas con cuidado. Llevaba solo una bata de seda azul marino que me llegaba hasta los muslos. Sentí como la tela se deslizaba sobre mi piel. Él también lo notó. Bajó la mirada. Por un segundo, su expresión cambió. No era paternal. Era otra cosa. Es el diario de tu abuela Ángela, dijo finalmente. Y otras cosas que no debería haberte mostrado nunca. ¿Por qué? Pregunté, con la voz casi quebrada. Él dudó. Luego, abrió de nuevo la maleta y me pasó una carta. Papel perfumado, caligrafía elegante.
Hablaba de encuentros secretos, de roces robados entre los pasillos de un convento, de castigos placenteros, de un hombre que usaba guantes negros para no dejar huellas en su piel. Era erótico. Íntimo. Seductor. Pero al mismo tiempo elegante. Poético. Esto es, increíble, susurré, sintiendo un leve cosquilleo entre las piernas, que intenté ignorar. Tu abuela no era como la describían. Ni tu madre tampoco. ¿Y tú? Hizo una pausa, sus ojos se encontraron con los míos, tú eres más parecida a ellas de lo que imaginas. No supe qué decir. Solo sentí como el aire se volvía más espeso. Como la luz del desván creaba sombras sobre nuestros cuerpos. Como su voz me llegaba al pecho como un susurro antiguo. Esa noche, ya en mi habitación, me puse el diario de Ángela sobre el pecho. Me dormí abrazándolo. Y soñé con hombres enmascarados, con encajes que se desataban solos, con labios rozando cuellos en habitaciones secretas. Desperté tarde. La luz del mediodía se colaba entre las persianas de madera, proyectando líneas doradas sobre mi cuerpo. Aún llevaba la bata de seda azul marino, algo arrugada después de dormir con el diario de mi abuela entre los brazos. Me estiré lentamente, sintiendo la caricia del tejido sobre mi piel. Una sensación extraña aún me recorría, mezcla de excitación, vergüenza y deseo de saber más. En la cocina, papá preparaba café. Iba descalzo, con una camiseta gris ajustada y pantalones de lino blanco. Siempre había sido un hombre atractivo, serio, con una elegancia callada. Pero ahora, por primera vez, lo vi de otro modo. Y eso me asustó. ¿Dormiste bien?, preguntó sin mirarme directamente. Tuve sueños raros, respondí con una sonrisa nerviosa. Soñé con máscaras, con cueros, y con un convento. Sus manos se tensaron brevemente al servir el café. Fingí no notarlo. Anoche. ¿Por qué me enseñaste eso?, pregunté. No iba a hacerlo. No era el momento. Pero cuando te vi subir, con esa curiosidad en los ojos, supe que era inevitable. ¿Por qué guardas todo eso?, él suspiró. Se apoyó contra la encimera. Su mirada estaba perdida, como si hablara con otra época. Porque tu madre quería que lo conservara. Y porque me prometí no olvidar. Aunque a veces, preferiría no recordar nada. Me senté, cruzando las piernas sobre la silla de mimbre. Noté cómo sus ojos bajaron instintivamente, como se detuvieron un segundo demasiado largo sobre mi muslo, apenas cubierto por la bata. Supe que él también lo notó, porque se giró rápidamente hacia la cafetera. Ese día pasé horas leyendo el diario de Ángela. Sus palabras eran como un conjuro. Hablaba de un convento en Córdoba donde fue enviada por su familia, avergonzada por su conducta. Allí conoció a Martín de la Vega, un aristócrata que financiaba obras religiosas, y tenía acceso secreto a ciertas habitaciones del convento. Las describía con detalle: paredes cubiertas de terciopelo burdeos, cruces invertidas, sillas con correas. Decía que él le enseñó a rezar con el cuerpo. Un párrafo me heló la sangre. Me ató las muñecas con una cinta de terciopelo negro, me colocó frente a un espejo alto, y me obligó a mirar mi reflejo mientras su aliento me quemaba la nuca. No sentí miedo. Sentí liberación. Y supe que jamás volvería a ser la misma. Mi respiración se aceleró. Cerré el diario con manos temblorosas. Bajé al patio buscando aire fresco. El olor a jazmín me envolvió. Me senté junto a la fuente. El agua caía en un ritmo casi hipnótico. Entonces, lo vi por el rabillo del ojo, papá, en la terraza del segundo piso, con una copa en la mano, observándome. Su rostro a medias en sombra. Sentí un escalofrío, pero no aparté la mirada. Era un desafío silencioso.
Una línea que ambos sabíamos que no debíamos cruzar, pero que cada día parecía más delgada. Esa noche, al cenar, la tensión era densa como vino tinto. Le hablé del convento, de Martín. Él parecía incómodo, pero interesado. ¿Llegaste a conocer a Martín? Le pregunté. Una vez, respondió, después de pensarlo demasiado. En una fiesta. Era magnético. Y peligroso. Tu abuela no fue la única mujer que cayó bajo su encanto. Ni la única que desapareció. Silencio. ¿Desapareció? Pregunté en voz baja. Nadie sabe qué pasó con ella realmente. Oficialmente murió de fiebres en Lisboa. Pero hay quienes creen que fue entregada. ¿Entregada? Me miró. Por fin, directamente. Hay círculos, Lucía. Sociedades que sobreviven en la sombra. Donde el placer y el poder se mezclan. Donde el cuerpo no es más que un instrumento. Tu abuela fue iniciada. Y hay quienes dicen que tu madre también. No pude evitar un escalofrío. De pronto entendía por qué mamá era como era. Siempre tan silenciosa. Siempre con esa mirada lejana. ¿Y si yo también estaba marcada por esa herencia? Aquella noche no dormí en mi cama. Llevé el diario al baño. Encendí velas. Me quité lentamente la bata frente al espejo, como describía Ángela. Me até una cinta de satén negro que encontré entre sus cosas. Observé mi reflejo. Y entendí. No era deseo carnal. Era una búsqueda. De identidad. De poder. De algo que me pertenecía y que había estado dormido dentro de mí. A la mañana siguiente, encontré a papá en la biblioteca, hojeando un libro viejo. Se volvió al verme. ¿Te pareces a ella?, murmuró. Cada vez más. No respondí. Solo le tendí el diario. Él lo tomó con manos lentas. Rozó las mías. Por accidente. Oh no. Y en ese roce leve, sentí un pulso, como electricidad. Como una promesa. El calor seguía instalado como una segunda piel. En el pueblo se hablaba de una ola sahariana que había llegado antes de tiempo. Las cigarras cantaban como locas entre las higueras, y el silencio de la casa se volvía más espeso con cada día que pasaba. Cada rincón parecía observarnos. Cada crujido del suelo era como una respiración contenida. Esa semana, la relación con mi padre adquirió una forma nueva. No era abierta ni directa, pero estaba tejida en los gestos, cuando me ofrecía el vaso de agua y sus dedos rozaban los míos, cuando pasábamos frente a frente en el pasillo y ninguno se apartaba del todo, cuando su voz bajaba de tono sin razón aparente, solo para decir mi nombre. Vestía distinto. Empezaba a elegir vestidos más suaves, más ceñidos. No por él, me decía a mí misma, sino porque me sentía más viva. Uno color beige con botones de madera, otro blanco con escote cuadrado. Sandalias de tiras finas. Accesorios sutiles. Me estaba transformando. Y él lo sabía. Una tarde, mientras ordenaba libros en la biblioteca de mamá, encontré una pequeña caja tallada. Cerrada con una cerradura en forma de mariposa. Era hermosa, pero no tenía llave. La llevé conmigo sin decirle nada a papá. La dejé sobre mi mesita de noche, como un trofeo mudo. Al día siguiente, durante el desayuno, él puso una pequeña llave dorada sobre la mesa, junto a mi café. No dijo nada. Solo me miró por un segundo antes de volver al periódico. Mi corazón se aceleró. ¿Es para la caja? Pruébala, fue todo lo que dijo. Esa noche esperé a que él se encerrara en su estudio. Subí a mi habitación, cerré la puerta y bajé la persiana.
Encendí solo la lámpara de noche. La atmósfera se volvió íntima, cargada. Abrí la caja con cuidado. Dentro encontré una carta escrita a mano, muy distinta a las del diario. La caligrafía era más intensa, más fluida. Llevaba la firma de mi abuela, Ángela. Si lees esto, es porque ya lo sientes. Porque el fuego despertó en ti, como despertó en mí. No tengas miedo. No estás sola. Nosotras somos flores oscuras que florecen en la sombra. Debajo de la carta, unos guantes de encaje negro, finos, casi transparentes, y un colgante de plata con una flor invertida. Me los probé lentamente frente al espejo. Los guantes me abrazaban las manos como una caricia. El colgante colgaba justo entre mis pechos. Me sentí poderosa. Hermosa. Y peligrosamente viva. El diario de Ángela hablaba de cosas que ninguna mujer de su época habría escrito en voz alta. Decía que había sido iniciada en un círculo privado de mujeres en Córdoba, que se reunían en sótanos de piedra, en casas abandonadas, lejos de la vista del mundo. Usaban máscaras. Practicaban rituales donde se rendía culto al cuerpo como un templo sagrado. Y siempre había alguien que observaba, que guiaba, que evaluaba. Esa noche soñé que entraba en un salón subterráneo con cortinas rojas. Hombres con capas y guantes. Mujeres descalzas con los ojos vendados. Al fondo, él. Mi padre. Sentado en una silla alta, observándome. Y yo, de pie frente a él, con los guantes puestos y el colgante brillando. Desperté sudando, con el corazón latiendo desbocado. Me duché, pero el agua fría no bastó. Me vestí con un vestido largo y me solté el cabello. Bajé al patio buscando aire. Él estaba ahí, sentado bajo la pérgola, leyendo. Buenos días, murmuré. Te vi anoche, dijo sin levantar la mirada. Me congelé. ¿Qué viste? Luz en tu habitación. Y sombra. Frente al espejo. Me senté enfrente, en silencio. Me crucé de piernas lentamente. Noté cómo su mirada se movía, muy sutil, por mi cuerpo. ¿Quién era Martín de la Vega? Pregunté. Un hombre, que entendía cosas que la mayoría no podía soportar. ¿Y tú? Él cerró el libro. Yo era el guardián de tu madre. Como ella lo fue de Ángela. Ahora eres tú quien tiene la llave. ¿Llave de qué? De lo que eres. Me miró fijamente. Y el aire se quebró entre nosotros. Esa tarde, en la biblioteca, él me mostró algo más. Un bastón de marfil, antiguo, con una empuñadura en forma de serpiente. Me lo puso en las manos. Era de Martín. Tu madre lo trajo de Lisboa. Yo lo guardé. ¿Por qué? Porque es parte de la historia. Y de lo que ahora eres tú. Esa noche, volví a usar los guantes. Me puse el colgante. Encendí velas. Me senté frente al espejo, completamente vestida, pero con los sentidos abiertos. Toqué mi cuello. Mi clavícula. El contorno de mis labios. Sentí que no era yo. Era muchas mujeres antes de mí. Era una continuidad. Y un comienzo. Cerca de medianoche, un golpe suave en la puerta. ¿Lucía? Su voz. Me levanté lentamente. Abrí. Él estaba ahí, en pijama, descalzo, con los ojos más brillantes de lo normal. ¿Puedo pasar? Asentí. Entró. Vio las velas. Me vio a mí. Y sonrió, como si algo, por fin, se hubiese activado. Cerró la puerta con una lentitud reverente. Mis manos, aún cubiertas con los guantes de encaje negro,
temblaban ligeramente. La luz de las velas temblaba con el aire cálido de la habitación, y su silueta alta y firme se recortaba contra la oscuridad como la figura de un guardián de otro tiempo. Mi padre no dijo una palabra. Solo me miraba con una mezcla de respeto, melancolía, y algo que no me atrevía a nombrar. Di un paso hacia él. El colgante con la flor invertida rozó mi pecho. Sentí el metal frío sobre mi piel caliente. Nos separaban apenas unos centímetros. Pude sentir su aliento, tenue, y vi cómo sus ojos se detenían en mis labios, luego en el colgante, y finalmente en mis ojos. Lucía, dijo al fin. Esta casa no es solo una herencia. Es una puerta. Y tú la has cruzado. No estoy asustada, susurré. Él asintió lentamente, como si aceptara una verdad que llevaba demasiado tiempo temiendo. Extendió la mano y me ofreció algo, una pequeña llave antigua, de bronce, atada a una cinta roja. La reconocí de inmediato, el símbolo grabado en su base era el mismo que el de la carta de mamá. ¿Qué abre? Un lugar que solo fue abierto 3 veces antes. Lo seguí por el jardín, bajo la luna llena que colgaba como una lámpara antigua sobre ronda. La tierra estaba tibia bajo nuestros pies. Las paredes blancas de la casa brillaban con luz plateada. Caminamos hasta un pequeño invernadero olvidado, cubierto de bugambillas y rosales enredados. Nunca le había prestado atención. La puerta estaba oculta tras un manto de hojas. Al abrirla, el aire olía a lavanda seca, a papel antiguo y cera. En el centro, una mesa redonda con un mantel de lino bordado. Encima, una caja de madera tallada, un espejo ovalado, y un frasco de perfume. Era como entrar en una escena suspendida en el tiempo. Aquí tu madre venía a escribir sus cartas. A leer las de tu abuela. A pensar. A recordar, dijo papá, acariciando el borde de la mesa. Era su refugio. ¿Y ahora es mío? Él no respondió. Solo se acercó al espejo, lo giró hacia mí y dijo: Mírate. Lo hice. Mi reflejo me devolvió una imagen distinta. No solo me veía más mujer. Me veía más consciente. Como si la memoria de todas ellas viviera ya en mí. Papá tomó el frasco de perfume. Lo destapó y me lo ofreció. Es de Ángela. Lo mandaba hacer en secreto. Las mujeres del círculo lo usaban en los rituales. Dicen que quien lo huele, no olvida. Incliné el cuello. Él roció una sola gota sobre mi clavícula. El aroma era floral, intenso, con una nota oculta, casi animal. Cerré los ojos por un instante. Me sentí parte de algo más grande que yo. Una historia que empezaba a entender, pero que aún me reservaba secretos. ¿Qué pasará ahora? Pregunté, con voz baja. Ahora, decidirás tú. Nos sentamos juntos, uno frente al otro, con la caja entre nosotros. Dentro había cartas. Fotografías. Un abanico de encaje. Una pulsera con iniciales grabadas, M de la V Martín de la Vega. El nombre que siempre flotaba como una sombra elegante. ¿Quién era en realidad? Pregunté. Un noble. Un artista. Un maestro de lo invisible. Tu abuela lo amó. Y él la inició. No fue un juego. Fue devoción. ¿Y tú? Me miró a los ojos, sin huir de la pregunta. Yo amé a tu madre como un hombre que sabe que ella no es solo suya. Y ahora, veo en ti la misma llama. Pero también veo peligro. Porque hay cosas que no deben repetirse. A menos que lo elijas tú. Desde el alma. Quise preguntarle más. Pero él se levantó, se acercó y me rozó la mejilla con el dorso de la mano. Un gesto leve.
Afectuoso. Inocente, pero profundamente íntimo. Esta noche no es para respuestas, dijo. Es para sentir. Y se fue, dejándome sola en ese santuario secreto, con el perfume aún flotando en el aire, las velas bailando suavemente, y el corazón latiendo como si quisiera gritar algo que aún no tenía nombre. Al volver a mi habitación, la caja de guantes descansaba en mi cama, como si alguien la hubiera traído mientras yo estaba fuera. A su lado, una nota, escrita con la letra de papá. ¿Estás preparada? Pero aún queda una verdad más. Me acosté con la caja abrazada al pecho. Y por primera vez, soñé con Martín. Pero no era un hombre con máscara. Era alguien con los ojos de mi padre. El amanecer en Ronda tenía algo mágico. El silencio de las montañas, el canto lejano de un gallo y la brisa cargada de olor a higuera hacían que todo pareciera suspendido en un sueño. Me desperté con la nota de papá en la mano. La leí por quinta vez. ¿Estás preparada? Pero aún queda una verdad más. Durante el desayuno no lo vi. Tampoco estaba en el estudio ni en el jardín. Algo en mí sabía que había dejado un último paso a mi intuición, como una prueba. Fui a la biblioteca. Allí, tras el mueble más pesado, uno que jamás se había movido desde mi infancia, descubrí una marca tallada en la madera, el símbolo de la flor invertida. Deslicé mis dedos por el borde del estante. Sentí un clic suave. La pared cedió levemente, revelando un pasadizo angosto, envuelto en penumbra. Tomé una vela encendida y bajé las escaleras con el corazón latiendo como nunca. En cada peldaño resonaban los pasos de todas las mujeres que me habían precedido. No lo sabía, pero lo sentía. Al llegar al final, una puerta baja se abrió a una estancia circular, íntima, cálida. No era una sala fría ni ceremonial, sino un refugio. Las paredes estaban cubiertas por espejos antiguos, y en el centro había una mesita redonda, con una tetera, 2 tazas, y una rosa. Él estaba ahí. Papá. Sentado en un sillón de mimbre, con una camisa blanca entreabierta, el cabello despeinado y los ojos más tranquilos que nunca. «Has venido», dijo, sin sorpresa, con voz suave. «¿Me trajiste hasta aquí?» «No. Tú llegaste, sola». Me acerqué despacio. En el centro de la sala, un espejo alto me devolvía mi imagen, yo, con el vestido largo de lino blanco, los guantes de encaje, el colgante brillando en mi pecho. Nunca me había visto tan verdadera. Él se levantó. Tomó mis manos. «Lo que llevas dentro no es un secreto oscuro», dijo. «Es belleza contenida. Instinto. Y deseo de comprenderte sin miedo». No respondí. Solo apoyé la frente en su pecho. Su abrazo fue lento, envolvente. Como si el tiempo se hubiera detenido para permitirnos respirar. Nos sentamos frente a frente, con la tetera humeante entre nosotros. El aroma era de jazmín y miel. La atmósfera parecía flotar. «¿Qué me falta saber?», pregunté finalmente. Él sacó una carta antigua. Era de Ángela, mi abuela. Con tinta azul oscuro y una letra firme. «Si estás aquí, es porque la sangre te ha llamado. No busques respuestas afuera. Todo está en ti». Lo que yo viví no fue un escándalo ni una vergüenza. Fue amor. Puro, secreto, intenso. Y sí, prohibido para el mundo, pero nunca para el alma. Martín no fue un amante. Fue un espejo. Me ayudó a descubrir quién era cuando nadie más me veía. La carta no terminaba en despedida, sino en una invitación. Si algún día sientes que tu reflejo no es completo, busca a quien te haga verte del todo. Me estremecí. «¿Martín está vivo?», pregunté. «Nadie lo sabe», respondió papá. «Pero Ángela,
No desapareció. Vive. En silencio, lejos. Eligió alejarse del mundo para conservar su verdad. ¿Y mamá? La vio una última vez. Luego regresó. Y me amó. A su modo. Con la misma intensidad con la que te trajo al mundo. Hubo una pausa. Tomé aire. ¿Y nosotros? Él me miró con una ternura que dolía. Nosotros estamos al borde. Pero hay un lugar donde el amor se transforma y deja de ser lo que otros entienden. Se vuelve lealtad. Silencio compartido. Cuidado mutuo. Su mano acarició mi mejilla. Lenta. Reverente. Me incliné hacia él, pero no hubo beso. Solo esa distancia mínima donde el deseo no necesita consumarse para sentirse. Si das un paso más, ya no habrá retorno, dijo, rozando mi barbilla con sus dedos. Lo sé, susurré. Y no lo dimos. Nos quedamos así. Suspendidos. Unidos por todo lo no dicho. Esa noche no dormí. Escribí en mi diario, con la letra más clara que jamás tuve. No quiero repetir la historia. Quiero escribir la mía. Pero sé que en mí están todas las voces de las mujeres que me precedieron. Y un día, las llevaré más lejos. A la mañana siguiente, papá se había marchado. En mi almohada, una rosa negra. Y una nota. Cuando estés lista, ve a Córdoba. Busca el taller del vidrio azul. Allí empezó todo. Mi reflejo en el espejo me mostró una nueva mujer. Y entendí que el viaje no había terminado. Apenas comenzaba.